Hoy te enseño a instalar Prime OS en el ordenador. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Como ya sabéis, en el vídeo anterior expliqué cómo podemos probar la distribución de Prime OS, que os recuerdo que es una distribución de sistema operativo basado en Android. Y si ya lo habéis probado y veis que funciona bien con vuestro PC, recordad que había 3 distribuciones distintas de la misma versión de Prime OS dependiendo del tipo de ordenador que tengas. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Vamos a instalarlo en el PC. Yo tengo en mi ordenador instalado Windows y también tengo instalado Linux Mint en un dual boot. Voy a instalarlo en el mismo ordenador con el objetivo de tener los tres. Quiero tener Windows, quiero tener Linux Mint y además quiero tener la versión Prime OS para mi ordenador. Con lo cual, al final debería de tener un menú donde puedo elegir el inicio del equipo, ¿vale? Desde cualquiera de esos 3 sistemas operativos. Así que yo todavía no lo he hecho, nunca lo había probado antes y voy a hacerlo junto con vosotros, ¿vale? Así que si sale algún problema o alguna cosa que comentar en el proceso, pues lo veremos todos a la vez. Así que lo primero que tenemos que saber es que necesitas tu USB, ya con tu Prime OS aquí en el USB, porque se supone que estás viendo esto después de haberlo probado. No te recomiendo que lo instales directamente sin probarlo. Es decir, si no lo has probado, vete al vídeo mío anterior que os dejo por aquí arriba y también en la descripción del vídeo para que ya hagas los siguientes pasos con mayor seguridad. ¿Vale? Y así vamos a minimizar el riesgo que podamos tener en que el equipo, pues, luego de la instalación no inicie correctamente o cualquier otro problema. No obstante, y antes de comenzar de lleno con el proceso, siempre recomiendo tener un plan B. Es decir, tener otro USB con un Windows 10, por ejemplo, para instalarlo si tenemos que recuperar el equipo. O si tenemos otro equipo en casa o de un amigo que podamos utilizar si el equipo nuestro, el proceso falla y no inicia, pues para poder generar otro USB de arranque y poder instalar un sistema operativo. Y por supuesto, tener vuestros datos personales o los datos importantes guardados a buen recaudo en discos duros externos, etcétera, ¿vale? Estos son procesos que no tiene por qué pasar nada, pero a veces por incompatibilidades o por error humano puede fallar y podemos encontrarnos con algún problema. Por eso mis consejos, paso a paso y tengamos la precaución de tener las cosas personales guardadas, por lo menos lo más importante, y un plan B para recuperar nuestra máquina si algo fallase. Así que, sin enrollarme más, comencemos. Bien, os recuerdo que voy a comenzar ya con todos los pasos, pero sin descargar nada del sistema operativo, ni voy a enseñar esta vez cómo se crea un USB, porque ya lo hice en la prueba de este sistema operativo Prime OS que estamos hablando hoy. ¿Por qué no lo enseño aquí a descargar? Porque es importante que pruebes, y aunque sea pesado, me repita, es que realmente es importante que pruebes antes el sistema operativo desde USB, antes de la instalación, porque no vayas a ser que prepares un USB con una versión que no sea compatible con tu PC y al final tengas un problema. Eso es lo que quiero evitar, ¿vale? Quiero evitarte algún problema. Así que repito, vete al vídeo que salió por aquí arriba la viñeta o en el enlace y verlo, ¿vale? Si ya lo has probado, ya te funciona, estás en el minuto correcto de este vídeo. Vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es preparar una partición del disco duro para poder instalar en él este Prime OS. Bien, si estás en Windows 10, vas a inicio, configuración y vas a ver este entorno. Si estás en una versión anterior, busca panel de control. ¿Vale? A través de inicio, panel de control. Bien, ¿qué buscamos en el panel de control o en la configuración de Windows? Vamos a buscar el administrador de discos. ¿Vale? Discos. Voy a poner yo por aquí y aquí pone en Windows 10 crear y formatear particiones de disco duro y se va a abrir la ventana de la administración de discos. ¿Vale? Tenemos que encontrar
esta ventana. Cualquier versión de Windows vaya a tener esta misma ventana. ¿Dónde se tiene que instalar esta versión del Prime OS que tenemos en el USB? Tenemos que instalarlo en el disco duro principal del equipo. Normalmente, si estamos trabajando en Windows, vamos a tener en el disco duro principal el C. ¿Vale? Sobre el C es donde tenemos que trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Pinchamos en la partición C, aquí la veis, botón derecho del ratón, y vamos a reducir el volumen. ¿Vale? ¿Para qué reducimos el volumen? Para darle espacio a este Prime OS que vamos a instalar. Esperamos unos segundos y aquí está. Nos dice que tenemos disponible para reducir 56.836 megas, es decir, unos 56 gigas. Yo para lo que voy a usar Prime OS, con unos 16 gigas me va a ir bastante bien, de sobra, ¿no? Entonces voy a poner aquí 16.000 megas, que significa 16 gigas, que bueno, a la conversión es un poco menos en gigas, será 15 gigas, 7,8, pero vamos a redondearlo así, de esta forma, ¿vale? Le damos a reducir, esperamos un poco y aquí está. Correcto, 15,63 gigas es lo que se queda la partición sin asignar para Prime OS. ¿Qué hacemos con esta partición? Vamos, botón derecho y le vamos a asignar un nuevo volumen simple con una letra. Le damos a siguiente, esta letra por ejemplo, automáticamente vamos a darle un formato y vamos a ponerle aquí Prime OS, ¿vale? Lo dejamos en NTFS y le damos a siguiente. Finalizar. Vale, ahora mismo se está formateando, ya terminó de formatearse, lo ha etiquetado con el nombre del sistema operativo que vamos a instalar, ¿vale? Y la letra E. Bien, ¿por qué hacemos esto? Para que el instalador detecte una partición y nosotros le ponemos un nombre para que luego sea más fácil identificar qué partición es la que vamos a utilizar y no vayamos a equivocarnos y utilizar otra perdiendo su contenido. Llegado a este punto, simplemente quedaría introducir nuestro USB en el ordenador, reiniciar el equipo y si tenemos la BIOS configurada ya para iniciar desde USB, ya detectaría el USB. Si no lo tienes configurado, como digo siempre en mis vídeos, tengo también un vídeo mío anterior que explico cómo configurar la BIOS de la forma básica, ¿vale? Para que puedas iniciar el equipo desde USB, que es lo que necesitas en este momento. También os dejaré por aquí arriba el enlace a dicho vídeo y en la descripción de este mismo vídeo. Pero antes de reiniciar con el USB, para el que esté utilizando un sistema operativo Linux y no sepa cómo hacer esto desde Linux, vamos a hacer un pequeño paréntesis, me voy a parar en esos usuarios, ¿vale? Y voy a hacer estos mismos pasos en Linux. Dejaré por aquí el minuto al que tenéis que seguir si no queréis ver la explicación desde Linux y podemos continuar con la instalación del sistema operativo que estamos viendo hoy. Vale, bien, he iniciado Linux Mint, que es lo que tengo instalado en mi máquina, Linux Mint Tricia, ¿vale? La última versión actual, pero esto puedes hacerlo en cualquier distribución Linux Mint, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hemos hecho en Windows, hacer una explicación para crear la partición para instalar Prime OS en nuestro equipo. Bien, ¿qué hace falta? Hace falta la aplicación Gparted. En esta distribución yo no la tengo instalada por defecto, así que vamos a ir al gestor de aplicaciones, dando aquí en el inicio y aquí al gestor de aplicaciones, el icono, y esperamos que abra. Ahí está, para poner aquí Gparted, ¿vale? Esperamos que lo busque y esta es la aplicación, editor de particiones de Genome. Pinchamos ahí una vez y lo instalamos. Una vez instalado, lo ejecutamos. Bien, hay que esperar que él escanee todas las particiones y aquí lo tenemos. Fijaos en una cosa. Estoy haciendo esto después de haber hecho la partición para Prime OS desde Windows. Pues fijaos, esta aquí grandota es mi C de Windows. ¿Cómo lo sé?
porque es una partición NTFS y yo para Linux siempre pongo ext4, ¿vale? Que es esta aquí pequeñita. Y yo puse en su momento 20 gigas, ¿vale? Y Windows tiene pues mucho más capacidad. Para yo hacer lo mismo que hice en Windows, para hacer una partición para PrimeOS, me iría o bien aquí, que está seleccionado, o aquí, como queráis, botón derecho, y podemos redimensionar o mover la partición, igual que en Windows, ¿vale? Bien, para reducir aquí el volumen, ¿eh? Aquí lo que tenemos es que utilizar este espacio, ¿vale? Y aquí ponemos 8 gigas, por ejemplo, ¿vale? Y voy a decirle redimensionar o mover. Bien, entonces hemos dejado la partición donde está Windows de esta forma y un pequeño cachito que hemos quitado de 8 gigas, aquí 7,8, ¿vale? Para la partición de PrimeOS. Al espacio sin asignar le vamos a dar botón derecho y nueva. Aquí vamos a dejarlo en partición primaria. Vamos a ponerle una etiqueta, ¿vale? Que ponga PrimeOS. Voy a ponerle PrimeOS 2 para no liarnos, ¿vale? Porque tengo una creada desde Windows. Y aquí en el sistema de ficheros o de archivos vamos a ponerle NTFS. Y le damos a añadir. Bien, aquí está. Esta es la partición que acabamos de crear. Bien, si tú estás haciendo esto desde Linux y no desde Windows, esta no la tendrás, ¿vale? Con lo que tú, en tu nombre de etiqueta de partición, vas a ponerle PrimeOS sin el número 2. Cuando termine de hacer esto, simplemente le das a aplicar todas las operaciones en este botón, ¿vale? Y cuando termine todo el proceso, ya podrás apagar el equipo o reiniciarlo desde el USB, ¿vale? Donde tendrás tu sistema PrimeOS para proceder a la instalación. A partir de este momento, todo el mundo debe tener en el USB la versión correcta de PrimeOS, ¿vale? Y preparado la BIOS para iniciar desde ese USB. Si no tienes Windows, estás haciéndolo desde Linux y necesitas el Rufus, ¿vale? Que utilizo yo desde Windows, en Linux no lo va a poder encontrar, pero si entras en el gestor de aplicaciones de Linux, busca Genome Multiwriter, ¿vale? Esta aplicación de aquí. La instalas, la ejecutas, pones un USB y aquí, ¿vale? Una vez que esté puesto el USB, le das a la ruedecita dentada, importas el archivo ISO, ¿vale? Eliges tu archivo ISO donde lo tengas descargado y simplemente le das a empezar a copiar. Cuando termine el proceso ya tienes tu USB preparado con tu sistema operativo para la posterior instalación, ¿vale? Bien, ya apagué el ordenador, tengo el USB introducido con mi imagen de PrimeOS y lo encendemos. Recordad que yo ya tengo la BIOS configurada para iniciar desde USB. Y aquí está el menú, ¿vale? Desde el USB para arrancar o bien PrimeOS o comenzar la instalación. Vamos a comenzar su instalación, ¿vale? Pinchamos ahí con Enter. Esperamos el proceso de arranque. Aquí está el menú de particiones que detecta el instalador de PrimeOS. ¿Veis lo importante que es poner la etiqueta a la partición? Aquí está, PrimeOS. Esa etiqueta nos ayuda a saber cuál es la que necesitamos configurar para no perder datos de otras particiones, ¿vale? Por eso es importante, repito, ponerle el nombre a la etiqueta. Bien, nos recomienda que el espacio mínimo sea 4 GB y que el espacio óptimo libre sean 8 GB. Yo he puesto 16, que al cambio ha sido 15,6, ¿vale? Y con lo cual, perfecto, ¿vale? Así que teniendo esa línea seleccionada, le vamos a pulsar en OK, ¿vale? Y en el siguiente menú, en la siguiente ventana, tenéis que seleccionar la opción ext4. Vale, vamos a formatear esa partición que hemos localizado en ext4. Lo aceptamos y nos dice que si deseamos realmente cambiar ese formato y que vamos a perder esos datos. Le decimos que sí. Bien, aquí nos pregunta si queremos instalar
Group 2. ¿Qué es Group 2? Es el menú de arranque que vamos a ver después de la instalación para iniciar el equipo desde PrimeOS o desde Linux o desde Windows, ¿vale? Así que le decimos que sí, que lo instale. Esperamos que termine la instalación y volvemos. Vale, nos aparece este menú cuando terminó de instalarse y nosotros vamos a darle la primera opción, la que está seleccionada, Run Prime OS, para hacer la primera configuración. Cuando se termine de hacer la primera configuración es cuando apagaremos, reiniciaremos el equipo, ¿vale? Así que le damos OK para que inicie el sistema operativo y comenzamos con su configuración. Procedemos y voy a poner aquí mis datos. Cuando hemos introducido los datos le hemos dado siguiente, tenemos que aceptar los términos de licencia, le damos aquí y esperamos unos segundos a que se termine de configurar y aparezca el escritorio. Listo, ya tenemos el equipo totalmente funcional. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a Settings, Configuración, y vamos a configurar el teclado en español. Aquí, Language and Input. Vamos a ponerle aquí, en mi caso, español, ¿vale? Vamos a poner español, a ver si aparece aquí español, correcto, de España. Bien, voy a conectarme al Wi-Fi. Ya estoy conectado y voy a configurar la Play Store. Voy a poner el correo que ya todos conocéis. ¿Veis? La arroba la he puesto con gr el número 2. Si no ponemos el teclado en español, la arroba tendríamos que escribirla con shift y luego la tecla número 2, ¿vale? Le damos a siguiente, pongo mi contraseña, aceptamos y esperamos que termine de comprobar y aquí pues aceptamos también, ¿vale? Y listo, ya tenemos aquí el Google Play, podemos instalar cualquier aplicación de Android en nuestro equipo, ¿vale? Vamos a comprobar que realmente aparece el menú de inicio del equipo para elegir los diferentes sistemas operativos, ¿vale? Vamos a comprobar que funciona realmente. Entonces vamos aquí a la bolita de aquí abajo, vamos aquí y apagamos, ¿vale? Cuando el equipo esté totalmente apagado es el momento de quitar nuestro USB, ¿vale? Ya se apagó mi equipo, quito mi USB y lo enciendo de nuevo. Ahora deberemos de ver un menú, aquí está, perfecto. El menú Group que veíamos desde el USB, lo estamos viendo sin el USB introducido. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos la primera opción, PrimeOS, que acabo de instalar. La segunda opción me sale Ubuntu, el Linux Mint. Lo que pasa es que Linux Mint está basado en Ubuntu, ¿vale? Por eso aparece así. Y tenemos Windows. Vamos a entrar, por ejemplo, en Windows, para que veáis que entra correctamente. Bien, Windows entra correctamente, ¿vale? Voy a volver a reiniciar para entrar, por ejemplo, en Linux. Vamos ahora a Ubuntu, que es Linux, ¿vale? Y lo que me muestra es el menú de arranque de Linux, que también me está diciendo, oye, tienes aquí Windows también, ¿vale? Pero no, voy a entrar en Linux Mint, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Bienvenido a Linux Mint. Ha entrado correctamente. Voy a volver a reiniciar y vamos a ver que entra en PrimeOS. Volvemos a ver este menú de inicio. Vamos a PrimeOS, primera opción. Esperamos que cargue. Y aquí está. Vale, perfectamente. Tenemos Android en nuestro PC. Pues esto ha sido todo. Como habéis podido ver, podemos instalar perfectamente este sistema operativo PrimeOS junto a Windows, pero además también junto a Linux. Pero es que además podéis tener Linux, podéis tener Windows y ahí podéis tener PrimeOS. Podéis tener los tres sistemas operativos conjuntamente en la misma máquina, en el mismo equipo. Mi recomendación es que si queréis tener un equipo con esos tres sistemas operativos, es que lo hagáis de la siguiente forma. Primero, Windows. Esto siempre es así. Primero hay que instalar Windows si queremos después tener otro sistema operativo, ¿vale? Normalmente da menos errores así que hacerlo al contrario, ¿no? O sea, primero Windows, luego un Linux y luego Android. O un Windows y luego un Android. Y luego Linux también podríamos instalarlo, ¿vale? Pero lo más importante es que lo primero que siempre se instale sea Windows, ¿vale? También podéis instalar este sistema operativo Prime OS solo,
¿vale? Simplemente cuando salga la lista de particiones, elegid la principal, que será la única que tenéis, ¿vale? Porque no habréis hecho particiones, porque lo queréis solo, ¿vale? Y formateáis en ext4 esa partición principal. Así que va a tener todo el espacio para PrimeOS y vas a tener solo ese sistema operativo. Va a formatear todo lo que tuviera. ¿Vale? Así que si habéis seguido los pasos de este vídeo minuciosamente, habéis probado previamente con el vídeo mío anterior que funciona correctamente antes de instalar y todo ha ido bien, pues cualquier ordenador en este momento de todas las personas que me estáis viendo debería de haber podido instalar PrimeOS sin problema y tener Android en vuestro ordenador. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.